Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos la gloria y la honra porque es bueno con nosotros, porque nos has dado la oportunidad nuevamente de seguir aprendiendo de tu palabra y porque queremos andar adorándote todos los días, en todo tiempo, en todo momento. En nuestro servicio, que ya sea como que la culminación de nuestra adoración. Todos los días sabemos que te servimos a ti a través de todas nuestras relaciones interpersonales que tenemos en nuestro diario vivir a lo largo de nuestro día, que podamos manifestar tu vida para que otros puedan observarla y podamos adornar el Evangelio con esa manifestación de esa vida y otros puedan conocerte también, que tú les convences de pecado, para que también ellos se salven y pueda completarse el número de gentiles que tú tienes para que sean salvos. Y Dios pueda regresar por nosotros, que es lo que anhelamos, que vengas por nosotros como lo prometiste. Y mientras esto ocurre, pues ayúdanos a estar haciendo y viviendo en integridad, como tú nos lo has enseñado y nos lo has mandado. Que cada uno de nosotros tenga viva con esa perspectiva en nuestra vida como nuestra prioridad. Ayúdanos, te necesitamos y te pedimos como siempre todas estas cosas, agradecidos por todas las bendiciones que tú nos das cada día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, entonces empezamos lo último que vimos en el estudio anterior, que nos amemos todos, especialmente a los hermanos cristianos, como a nosotros mismos. Y veíamos que lo que compartimos el vínculo especial con Jesucristo, tenemos el mismo Padre por medio de Cristo y por tener el Espíritu Santo, podemos comprender que abrumadoramente importante es que todos los hombres podamos observar o puedan observar ellos en nosotros un amor visible por todos aquellos que nos relacionamos cada día. Y Pablo lo dejó claro ahí. Vamos a empezar a verlo en Gálatas 6:10. Ahí empezamos para ver la manera en que tenemos que hacerlo. Gálatas 6:10. Damos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces esto no anula el mandato de hacer bien a todos los hombres, no solamente a los de la familia de la fe. Hay otras partes de la Biblia donde habla que tenemos que estar bien con todos mientras dependa de nosotros. Y vemos que no carece de sentido aquí cuando dice mayormente a los de la familia de la fe. Está implícito a todos, pero mayormente a nuestros hermanos en la fe. Y este doble objetivo debe ser nuestro modo de pensar cristiano, la postura de nuestra mente todo el tiempo, porque debemos estar pensando conscientemente en esto y en lo que significa hacer el bien en cada momento de nuestra vida a todos, darnos a los demás, servir a los demás, no esperar que nos sirvan a nosotros, sino servir a los demás en todo tiempo, en todo momento. Esa debe ser la actitud que debe de gobernar nuestras acciones, que esas acciones van a ser visibles para todos los demás. Todo eso lo estamos recordando, lo que dice la escritura. Y hay alguien que comprendió muy bien la responsabilidad del creyente para con todos los hombres. El doctor Schaeffer, él vio el delicado equilibrio que necesitamos mantener entre nuestro especial deber de amar a los hermanos cristianos. Él lo llamó la característica del cristiano. Y esa debe ser nuestra obligación más general de amar a todos, incluso a los no creyentes. Y una vez que nosotros entendemos este concepto y empezamos a aplicarlo diariamente, pues será mucho más probable que la gente a nuestro alrededor
nos perciba como que realmente somos diferentes a los demás. Cuando vean que nuestro amor es genuino, no es por conveniencia o por regresarle el favor a alguien, sino es un amor de la decisión, el amor ágape. Y cuando vean eso, que tenemos auténtica integridad en nuestro trato con el prójimo, pues quizás querrán saber de nuestra motivación, ¿verdad? Y así oirán la verdad del Evangelio. Todo este asunto de cómo nos comportamos con los demás involucra con lo que este hombre llamaba la obligación de la santidad práctica. Llamar esa responsabilidad una obligación puede implicar que puede ser difícil y muy incómoda, pero no es lo que no lo es cuando nuestro corazón no lo vamos a ver como una obligación. Si tu corazón es recto, cuando andas en amor a Dios, en obediencia a Dios, estás consagrado a la santidad personal y no lo vas a ver ya como una obligación, sino como un deleite. A medida que continuemos estudiando y comprendiendo la palabra, todo lo que dice acerca de nuestra santificación, tu actitud y tus acciones hacia los que están dentro y fuera de la familia de Dios, pues lo vas a hacer sin sin ningún problema, ¿no? Cuando los demás, tanto creyentes como no creyentes, pues pueden ver a Cristo en nosotros. Y eso quiere decir que hemos desarrollado un poder que solo nuestro Señor puede dar, porque esto es sobrenatural. Un poder que lo caracterizó a Él eh, con toda la gente de este mundo, el poder de la integridad, por decirlo de esa manera. Entonces, la primera fase de la santidad práctica es la que debe ser nuestra preocupación principal. Vamos a verlo ahí en Romanos 12, 10, 13. Romanos 12, 10, 13. ¿Es 10 al 13 o 10 y 13? No. Del 10 al 13. Ok. Claro. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bueno, acuérdense que estamos hablando de la integridad, pero ahora estamos viendo la integridad o la santidad práctica y la responsabilidad que tenemos en esta santidad práctica. Ahí como vemos, lo manda Romanos 12, 10, 13. Allí el apóstol Pablo nos da la esencia de cómo debemos comportarnos con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Aquí se está enfocando en nuestros hermanos en la iglesia, ¿no? El amor fraternal es el indicador clave por medio del cual la iglesia, nosotros le mostramos al mundo que realmente somos de Cristo y que pertenecemos a Cristo. Juan 13:35, ahí lo menciona el apóstol Juan. Juan 13:35, vamos a ver cómo lo dice ahí él. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos para los otros. Y obviamente estamos hablando del amor ágape aquí. Un amor incondicionado, que es incondicional, que no depende del mérito de nada, ni de lo físico incluso, sino depende de que somos hijos de Dios y queremos glorificar a Dios. Esa es nuestra motivación para poder hacerlo. Es un amor tal que no es como algo obligatorio, que lo tienes que hacer porque no te queda de otra, ¿no? Fíjate cómo lo dice Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree en Jesús,
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahí está hablando, las palabras clave ahí son ama, amor, la prueba, ¿no? Y luego el apóstol más adelante en el capítulo 4, que lo voy a leer yo, 4:20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué hipocresía tan gran manifiesta que yo diga que soy cristiano, pero no amo a otros cristianos, ¿verdad? O tengo algún problema con algún otro hermano o hermana. Es una hipocresía tremenda. La manifestación más elemental del amor fraternal tiene lugar cuando nos preocupamos por nuestros hermanos cristianos más que por nosotros mismos, como lo dice ahí Filipenses 2, 3, 4. Empezamos otra vez con Chuy. Filipenses 2, 3, 4, una cita que es muy común. ¿Y cómo lo menciona Pablo ahí? Ok, Filipenses 2, 3, 4 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, como humildad, estimaos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A lo largo de ese estudio hemos estado viendo la forma práctica de todo eso que dice Pablo ahí y en otras citas. Siempre Pablo nos recuerda que debemos de esforzarnos por alcanzar este objetivo y este debe ser nuestra prioridad en la vida. Sin dejar de hacer lo otro, pero si esto está bien, en esta área estamos bien con nuestra relación con Dios, lo demás vamos a poder sobrellevarlo de una forma más fácil, cualquier situación que sea. La dedicación al amor fraternal debe ser una actitud instintiva de cada uno de nosotros, especialmente de aquellos que son espiritualmente maduros. Si eres maduro, pues esto es lo que te debe de caracterizar. Es por eso que Pablo le dice a los tesalonicenses allí en 1 de Tesalonicenses 4:9. Fíjense cómo lo menciona también Pablo ahí, hablando de el amor a los hermanos. Sí, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ahí está el hecho de que aprendimos de él, Jesús hablaba y nos mostraba el ejemplo, después Pablo lo hacía, y por eso Pablo podía decir, imíteme a mí porque yo imito a Cristo, porque era lo que hacía, era su prioridad en su vida de él. El hecho de que Dios es nuestro Padre Celestial, pues eso es lo único que debe de motivarte a amar a los demás. No necesitas otra motivación. Si has entendido realmente el amor, ágape, entonces debería ser algo muy normal y muy natural que nos amáramos así. Lo antinatural es que tú siendo creyente no lo hagas, porque eso sería lo más lógico. Entonces la clase de amor fraternal que ya vimos en Romanos 12:10, cuando dijo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, no es un afecto sentimental ahí, o no está hablando de una forma superficial. Aquí en otros lugares del Nuevo Testamento está basada en una preocupación profunda y sincera por la otra persona, sea quien sea, te trate bien o no te trate bien. Y entonces resulta en una dedicación práctica, te dedicas a amarle así, incondicionalmente. Fíjate cómo lo dice 1 de Juan 3:17. Ahí lo menciona de una forma práctica, Juan, de otra manera, práctica. 1 de Juan 3:17, que dice así. Pero el que tiene bienes en este mundo
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa es otra forma práctica de amar a tus hermanos. Si el amor nunca resulta en una aplicación práctica a favor de un hermano o una hermana cristiana, si eso pone a prueba la realidad de que realmente los amas o que realmente amas a Dios, como dices, ¿no? Juan sigue diciendo ahí, insistiendo a dar una demostración firme de verdadero amor. ¿Se acuerdan que hay otra parte donde les dice que se amen no de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad? Porque el que dice que ama a sus hermanos y hermanas en Cristo, pero no lo aprueba con sus acciones, entonces es un hipócrita. Básicamente es un hipócrita. Pero el que revela lo genuino de su amor por medio de su forma de comportarse con ellos, de orar por ellos, de pensar en ellos, pues eso revela que tiene verdadera integridad. La humildad es un aspecto crucial del amor fraternal, entonces. Si quieres amar de esta manera, tienes que ser un hombre o una mujer humilde. Porque eso es tan importante que casi se presume que los que realmente aman a sus hermanos cristianos se honrarán dándose preferencia los unos a los otros. Si hay orgullo de por medio, pues obviamente no va a ocurrir esto. Vamos a ver Romanos 12:10, que ya lo vimos ese nuevamente ahí. El apóstol dio ese mandato ahí. Pero fíjense, ya antes en el mismo capítulo había explicado claramente la necesidad de la humildad cristiana. Vamos a verlo ahí en Filipenses 2:3. Vamos a ver cómo él explicó la necesidad de la humildad cristiana. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Donde dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces vemos aquí que el concepto de dar honra, que la cita que vimos en Romanos 12:10, no quiere decir en modo alguno que uno deba mostrar falsa alabanza a los demás. Diríamos coloquialmente, es andar de barbero con los demás. Quiere decir más bien que debemos mostrar gratitud y respeto genuino a todos los miembros de la familia de Dios. Porque hay gente que puede dar cumplidos frívolos, trata bien a las personas, les hace la barba para ganar algún favor, pues descubren su premeditación y su falta de integridad. Dios quiere que estimemos a nuestros hermanos y que nos apresuremos a reconocer sus logros, pero de una forma genuina, sin esperar recibir absolutamente nada a cambio. Y tenemos que ser diligentes en esto, porque no hay lugar para la holgazanería y la indolencia en la obra de Dios. Pablo nos exhorta a no ser perezosos. Él dice que tenemos que ser diligentes. Y luego la Biblia dice que todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces necesitamos sacarle el máximo provecho al tiempo que el Señor nos ha dado, cada día, cada nuevo amanecer aquí en la tierra. Y muchas oportunidades de servicio cristiano se nos ofrecen solo una vez. Y entonces debemos aprovecharlas. Entonces, tenemos que aprovechar el día de esta manera, andando de esta manera, la forma que la Biblia dice que es la mejor forma de aprovechar tu día. Y esta fue la perspectiva de Jesús toda su vida.
Vamos a ver cómo lo dice en Juan 9:4. Juan 9:4, cuando les habló allí a sus discípulos, cómo él tenía la perspectiva de esto que les estoy diciendo. Juan 9:4. 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahí está, esta debe ser nuestra prioridad. Si realmente queremos ser cristianos y cristianas con integridad todo el tiempo, este debe ser nuestro enfoque. Y Cristo siempre buscó hacer el mejor y más efectivo uso de su ministerio porque sabía que el Padre le había dado apenas un tiempo limitado a la tierra para realizar su voluntad. Y nosotros también tenemos un tiempo muy limitado aquí en la tierra. Tenemos un tiempo muy limitado para obedecer la voluntad de Dios. Tenemos que aprovecharlo. La falta de diligencia en servir a Cristo de esta manera no solo desperdicia oportunidades para llevar a cabo la obra de Dios, sino que también permite que prospere el mal. Vamos a ver cómo lo dice Efesios 5:15. Efesios 5:15. Como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días Ahí está, que tenemos que aprovechar el día, cada momento, porque no como necios, porque los días son malos. Y vamos a ver cómo lo dice Proverbios 18, Proverbios 18:9, también lo menciona. Aquí dice 24:30, el que es diligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Entonces aquí podemos darnos cuenta, aquel negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador, y siempre que leemos esos textos los llevamos a nuestro entendimiento del trabajo terrenal. La Biblia por regular siempre, hablando de trabajos, trabajo en la obra, en el reino, en las cosas del reino. Y la forma de que tú estés trabajando y haciendo tesoros en el reino de los cielos es viviendo de la manera que hemos estado viviendo en la integridad. Ese debe ser tu trabajo por encima de todos los otros trabajos que hagas. La pereza es como las personas que desean tener una huerta abundante de hortalizas, pero no arrancan las malas hierbas ni cuidan de ellas. Que queremos bendiciones, pero no obedecemos la palabra de Dios. Y también nos recuerda a los propietarios que vamos a ver cómo lo dice ahí, como en el texto que me dijeron hace rato, Proverbios 24, 30, 34. ¿Qué dice? Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos. Ortigas había ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Ok, ahí estamos hablando, Proverbios habla del trabajo secular, voy a decirlo, pero ¿cómo lo podemos interpretar de acuerdo a lo que estamos viendo nosotros aquí? Ya vemos que el Señor nos manda a trabajar para el reino, ¿verdad? También secularmente tienes que trabajar y eso, pero tu prioridad tiene que ser para las cosas del reino. Y si tú descuidas ese trabajo, que es el más importante, luego por eso viene la influencia, viene el pecado, etcétera. ¿Por qué? Porque le diste prioridad al otro trabajo secular, al terrenal. Yo no digo que esté mal, que no lo hagas. Está muy bien, tienes que ser diligente en todas las áreas. Pero especialmente en esta que es la espiritual, para que no descuides y crezcan los arbustos. El mundo te empieza a dominar, te empieza a influenciar. Vale la pena
hacer con entusiasmo y solicitud todo servicio para el Señor, porque Él recompensará a los que sirven con diligencia. Vamos a ver cómo lo dice Hebreos 6, 10, 12. Ahí el autor de Hebreos tiene de nuevo palabras de ánimo. Hebreos 6, 10, 12. Hebreos 6, 10, 12 dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, así de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, ahí está. Nuevamente Hebreos lo aconseja. Entonces tenemos que estar trabajando en todas las áreas de nuestra vida como para el Señor, pero esta es la más importante, que es la espiritual. El trabajo diligente espiritual en las cosas de Dios. Ese es el más importante, que siempre tenemos que recordarlo cada día de nuestra vida, cada que nos despertamos. Hay un fiel misionero en la India que se llamaba Henry Martin. A principios del siglo XIX solía decir que era el deseo de su corazón quemarse para Dios. Esa es la actitud reflejada en la declaración de Pablo en Romanos 12, 11 que vimos del 10 al 13. Porque ahí nos insta a ser fervientes en espíritu. Y quiero analizar esa frase de fervientes en espíritu. Porque la palabra traducida como fervientes significa literalmente en griego hervir. Hervir. Sin embargo, la intención de Pablo era emplear la palabra metafóricamente. Los creyentes aplicados tenemos que tener un fervor suficiente para vigorizar nuestro trabajo y nuestro ministerio, con fervor, hirviendo. Pero obviamente nunca debemos llegar al extremo de sobrecalentarnos y perder el control, dejando que nuestras emociones hiervan hasta derramarse, ¿no? En el momento de que lo estás haciendo. Por eso le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para encontrar una medida exacta. Porque muchos fracasos, tanto en el hogar como en el trabajo o en el ministerio, son sencillamente el resultado de la indiferencia y de falta de dedicación. Lo estás haciendo por una motivación egoísta o mala y te vuelves indiferente y ya no te dedicas fervientemente, y por eso hay fracasos en el hogar, el trabajo y en el ministerio. Por esa razón, nosotros a menudo tenemos buenas intenciones, pero cuando el celo desaparece, no terminamos nada. El amor ferviente, el anhelo, el gozo. Si tenemos un fervor sincero y equilibrado, pues va a requerir determinación y perseverancia. Y Pablo lo dice en Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 advierte a todos los fervientes en espíritu. Fíjense lo que les dice. Gálatas 6:9. Pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahí está, cansemos. Si lo haces fervientemente, no te cansas, aunque a veces es pesado, a veces sufres algunas situaciones ahí desagradables, pero tu prioridad es hacer el bien, no importa las circunstancias, no importa cómo sea la persona. El apóstol mismo fue un modelo de ese tipo de fervor. Vamos a ver en Colosenses 1:29, cuando les habló a los corintios. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1:9.
No, 29. 1:9, perdón. No, 1:29, perdón, si era 1:29. Sí, sí es. Entonces él trabajaba. Hay otra cita donde él dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como que golpeo al aire. Él decía, él sabía lo que hacía y cuál era su prioridad en la vida como creyente. Y eso lo llevaba a servir al Señor en todo tiempo y en todo momento con la actitud correcta y la santidad correcta, siempre en el poder de Él. Entonces tenemos que tener una conducta que debemos modelar ante todos los demás cristianos y no cristianos. Es el servicio total y sin embargues a Dios, sirviendo al Señor, como decía Pablo. Y es un llamado a que examinemos nuestras prioridades. ¿Cuál es tu prioridad ahorita en este momento? Debe de ser esta. También nos proporciona un punto central al cual dirigir nuestro fervor y nuestra diligencia. Fíjense, en primer lugar, todo lo que hagamos debe ser consistente con las Escrituras. Todo lo que tú hagas debe de ser consistente con las Escrituras. Y en segundo lugar, debe ser algo que no sea perjudicial, que no perjudique la causa de Cristo. Todo lo que hagas consistente con las Escrituras y que no perjudique la causa de Cristo. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? ¿Con qué fin? Que traiga gloria, que honre la palabra y que honre a Cristo en tu comportamiento. Y una devoción más rigurosa al estándar del Señor nos ayuda a eliminar muchas actividades infructuosas en nuestra vida personal y en nuestras iglesias que ni nos están edificando ni están edificando a nadie. Pablo emplea un término que significa el servicio de un esclavo, porque se llama el mismo esclavo. Un esclavo era el más inferior de los sirvientes cuya total existencia se centraba en hacer la voluntad de su dueño. Y nosotros somos esclavos de Dios. Y entonces, ¿cuál debe ser nuestra prioridad, nuestro enfoque todo el tiempo? Hacer la voluntad de nuestro dueño, como lo dice en la Escritura. Esclavo fue el mismo término que Pablo empleó en varias ocasiones para describir su propia relación con Cristo. Vamos a ver Romanos 1:9, cómo lo menciona él. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol siempre supo la importancia del papel. ¿Cuál papel? Había sido llamado ¿a qué? A servir a Dios. ¿Y a qué más? A predicar el evangelio de Cristo. Y ese fue su enfoque como prioridad en toda su vida. De esa manera el Señor nos ha llamado a todos nosotros. ¿A qué nos llamó? A que le sirvamos con un sentido de prioridad, pero con integridad. Ese es nuestro llamado. Con un sentido de prioridad, de urgencia y andando en integridad. De otra manera, a Dios no le agrada eso. No tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas para hacerlo, obviamente. Tampoco podemos valernos de nuestro propio poder para lograr la salvación. Pero de lo que sí podemos estar seguros, al igual que Pablo, es que todo el poder espiritual que necesitamos para servir a Cristo y para vivir de esta manera, viene de Él. Colosenses 1:29. Ahí lo dice claramente Pablo a los colosenses. Colosenses 1:29. Voy. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. A ver, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, cual actúa poderosamente en mí. Ahí está, todo lo tenemos ya para poder vivir de esta manera. No hay excusa para nadie. Por eso tenemos que estar gozosos en la esperanza.
La búsqueda de la santidad práctica, como ya vimos que debe ser nuestra prioridad, y de la integridad espiritual, nos tiene que llevar inevitablemente a una cierta medida de oposición por parte del mundo, ¿verdad? Y a veces incluso algo de resentimiento por parte de hermanos creyentes. Tristemente lo decimos. Es posible que experimentemos también un mayor o menor desengaño propio. Por ejemplo, después de muchos años de servicio fiel y constante al Señor, que tú digas, llevo muchos años sirviendo fielmente al Señor, es posible que pudieras ver muy poco el fruto tangible de tu esfuerzo, ¿verdad? Y a veces puede que no veas por un lado de un fruto, dices, y eso te puede desanimar. Pero Pablo dice que debes de seguir haciéndolo fervientemente porque el Señor no se queda con nada y Él ve todo. No necesitas que lo vean los hombres, con que Dios lo vea suficiente. Y eso debe de bastarte para esforzarte, aunque pases desapercibido o desapercibida. No importa. Es lo que Pablo menciona. Si no tenemos esta perspectiva o esta esperanza, no vamos a triunfar sobre los obstáculos que se nos presenten, ¿verdad? Entonces el concepto bíblico de la esperanza es uno de los que podemos tener plena confianza. Pablo, fíjate cómo lo dice en Romanos 8, 24, 25. Porque en la esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta... 26, ¿verdad? Ajá. No, 25 nada más. Hasta 25, ok. ¿A qué esperanza se refiere a Pablo? Pues a la que tenemos allá con nuestro Señor, que mientras estemos en esta vida, pues esa es nuestra esperanza que nos tiene que mover para hacer todo para su gloria. La esperanza no está basada en ilusiones, ¿verdad? Ni en una mera posibilidad, a ver si de pura casualidad, ¿no? Es un aspecto integral de tu salvación y que depende de la fidelidad de Dios. También es cierto lo que dice el Juan 6:37. Vamos a ver qué dice Juan 6:37. Ahí vemos que el Señor ideó la salvación antes de la fundación del mundo. Vamos a ver cómo lo dice. Y nos la garantizó en este presente. Y promete algo ahí. Fíjate cómo que promete. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es una promesa en el futuro, Jesucristo lo está asegurando ahí. Dios nos da muchos incentivos, si te das cuenta, en su gracia nos da muchos incentivos que no debería dar nada, pero nos lo da para estar gozosos en esa esperanza y por tanto nos da razones para continuar viviendo así, en santidad y en rectitud. Primera de Corintios 15:58. Vamos a ver también, Él nos promete en esta vida presente esto que dice ahí. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Se das cuenta? No es en vano nada de lo que hagamos. Y tenemos que agradecerle a Dios por eso. Respecto al futuro, Dios promete a todos nosotros otra cosa. Segunda de Timoteo 4:8 o Mateo 25:21, que dice, está guardada la corona de justicia, la cual les dará el Señor, el juez justo, en aquel a todos los que aman su venida. Entonces, esto nos lleva a perseverar con regocijo y con contentamiento, porque estos incentivos positivos que nos dan son firmes promesas que deben de hacer posible que nosotros tengamos esperanza en todas las situaciones, incluso en las más angustiosas que podamos pasar. Si tenemos integridad, serviremos a nuestros hermanos cristianos teniendo como objetivo su bienestar de ellos, no el de nosotros.
Porque no se trata de nosotros, sino de ellos. En consecuencia, estaremos dispuestos a perseverar en las tribulaciones, a no desanimarnos ante ningún obstáculo y a soportar cualquier sufrimiento, porque nuestro enfoque está en Dios, en su obra, no en lo que nos pase o nos hagan a nosotros. Ahora sí vamos a ver Romanos 5:3-5. Romanos 5:3-5, cuando el apóstol Pablo resalta los beneficios de vivir perseverando de esta manera. Fíjate cómo lo dice ahí, Romanos 5:3-5. Fíjate cómo lo dice ahí Pablo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está otra vez. Entonces, todo esto nos debe de animar a nuestra vida como creyentes y pues seguir adelante. Y una de las principales razones por las que Dios nos desafía con adversidades para que aprendamos a confiar más plenamente en Él. Y una faceta clave para confiar en el poder de Dios antes que en el nuestro es que seamos constantes en la oración. Eso, cuando alguien es constante en la oración, demuestra su dependencia hacia Dios. Cuando alguien casi no ora, pues demuestra que es autosuficiente. Constante. La palabra constante significa literalmente firmes hacia algo. Y lo habla en el sentido de mantenernos firmes y no estar vacilando. Los primeros cristianos, aún antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos en Pentecostés, estaban firmemente dedicados a la necesaria oración regular. Ahí lo dice Hechos 1:14. Vamos a ver cómo lo dice, que ellos oraban. Oye, hermano, aquí dice 6:4. Perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Y ahora no, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí vemos que los apóstoles también conocían la importancia de este principio porque estaban determinados a vivir de acuerdo a este principio. Por eso se negaron a dejarse desviar por otras exigencias. En vez de eso dirigieron la elección de los primeros diáconos, ¿no? Como lo estamos viendo, buscar pues hermanos entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y ellos iban a persistir ¿en qué? En la oración. Al desarrollar la santidad práctica y la integridad, necesitamos hacer de la oración ferviente un hábito de todos los días. Tan regular como tus rutinas diarias que tienes. Así como regular haces tus rutinas diarias, no debe de faltar un hueco ahí para la oración. En tú y Dios. Si nos dedicamos seriamente a esta disciplina, vamos a orar en el Espíritu Santo y como lo dice Judas 20:1, que lo voy a leer yo porque nada más dice orar sin cesar. Judas versículo 20. Primera Timoteo 2:8 también lo dice. Vamos a ver. ¿Lo lees tú o lo leo yo? Judas versículo 20. Dámelo. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahí está otra vez y vamos a ver 1 Timoteo 2:8. 2:8. Vamos a ver ahí el desarrollar la santidad práctica y la integridad. Necesitamos hacer de la oración ferviente un hábito, como dije,
Y si nos dedicamos seriamente a esta disciplina que es importantísima como el estudio de la palabra, vamos a orar en el Espíritu Santo y sin cesar. Y es por eso que Pablo dice así en 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahí nuevamente. Entonces, aquí aprendemos que un cristiano que no ora va a estar en problemas o está en problemas espirituales. Porque esa debe ser una disciplina diaria como el estudio de la Biblia, que cada día, así como tus cosas que haces cada día ya son tus normal que haces, no deben de faltar estas dos que son las más importantes de tu día. Según las leyes de las culturas democráticas occidentales, la gente tiene el derecho de poseer ciertas cosas básicas, ¿verdad? Pero a los ojos de Dios, nadie es dueño de nada. Cambiando un poquito el tema de la oración. Dios posee todo. Nosotros solo somos mayordomos de los recursos que Él nos ha confiado. Y uno de los modos más importantes, como el Señor quiere que llevemos a cabo nuestra responsabilidad como mayordomo, lo vamos a ver ahí en Romanos 12:13, que ya lo leímos, compartiendo, pero las necesidades de los santos con nuestros hermanos y con nuestras hermanas en Cristo. Y ahí la palabra en el versículo 13, compartiendo, procede del mismo vocablo griego que emplearnos frecuentemente en su forma transliteral, koinonía. Ahí estamos hablando de koinonía, lo que está diciendo ahí, compartiendo, la palabra compartiendo. Y ahí en el versículo 13 de Romanos, el énfasis se halla en dar a los demás. Compartiendo, dar. Pablo usó la misma forma verbal y con el mismo énfasis. Vamos a ver cómo lo dice 1 Timoteo 6, 17, 18. 1 Timoteo 6, 17 y 18. Que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. 1 Timoteo 6, 17 y 18, ¿leíste? Los de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Se dan cuenta entonces? Estamos abriendo las áreas en las que tenemos que dar integridad de todas estas áreas que les he dicho. Y los creyentes de las diversas iglesias de Macedonia en las que Pablo ministró estaban ansiosos de participar en la ofrenda que él había recolectado para los cristianos pobres de Judea. Ahí en 2 Corintios, cuando él hace eso, que describe la respuesta de los macedonios a la petición de Pablo de que participaran en la ofrenda, sigue siendo una amonestación clásica en cuanto a cuáles deben ser nuestras actitudes y acciones en lo que respecta a ayudar a los hermanos en la iglesia. Ahí lo dijo en 2 Corintios 8, 1, 5. Sí. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahí está nuevamente lo que estamos viendo aquí. Pablo termina su lista de nuestras responsabilidades hacia los hermanos creyentes afirmando que tenemos el deber ¿de qué? Vamos a ver Romanos 12:13. Romanos 12:13, para ver nuestro deber, aparte de lo que estamos viendo de
de servirnos unos a otros, de dar unos a otros, el enfoque es ese. Dice que compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La hospitalidad también es importante, otra área aquí, especialmente con cristianos. Y la frase significa literalmente ejerciendo el amor hacia los desconocidos también. También deben ser con desconocidos. Esto indica que no debemos únicamente esperar a que sucedan emergencias o situaciones extraordinarias para ayudar a alguien. En vez de eso tenemos que buscar oportunidades en las que podamos mostrar hospitalidad. Fíjate cómo lo dice Hebreos 13:2. Hebreos 13:2. Donde Pablo lo menciona ahí, bueno, más bien el escritor de Hebreos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque de ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahí está el mandato de la hospitalidad que está diciendo Pablo. Entonces, la hospitalidad es una pauta o requisito bíblico para los ancianos pastores de la iglesia local. Los pastores y demás líderes de la iglesia deben estar siempre dispuestos a abrigar su hogar y servir las necesidades de los demás. Pero aplica para todos cristianos. La hospitalidad genuina debe ser el característica de las mujeres espiritualmente maduras de la iglesia. Todos los creyentes deben ser reconocidos como personas que practican la hospitalidad, no nada más los maduros o las maduras. Es una cualidad esencial de la integridad cristiana. No es una actividad incidental o opcional, es un mandato. Vamos a ver cuando dice Hebreos 13:2, que es lo que me leyeron. Oye, hermano, estoy pensando que ya se nos... Olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Fíjense, ahí se cita frecuentemente como nuestra motivación para ser hospitalarios. El autor de Hebreos dice que hospedaron ángeles, ellos sin saberlo. Pero fíjense, esa no es una interpretación o aplicación exacta de la frase. ¿Por qué? Porque no debemos mostrar hospitalidad a nuestros hermanos, a los desconocidos, simplemente porque creemos que algún día podríamos encontrarnos con individuos que son mensajeros sobrenaturales de Dios. Y por eso decir, ay, lo voy a quedar así, es ángel, ¿no? No debería de ser así. ¿Cuál es el verdadero punto de ahí? De Hebreos 13:2. El verdadero punto es que nunca podemos saber todas las ramificaciones de un sencillo acto de ayuda amorosa. O sea, todo lo que puedes hacer por ese simple hecho de esa ayuda que aparentemente podríamos decir, pues no hice gran cosa. Nada más pasó y le di de comer o le permití que se quedara, no sé. Pero nunca podemos saber todas las ramificaciones que conllevaron ese acto amoroso. Y así todos los actos amorosos que tú hagas. El Señor quiere que ministremos porque entendemos que es correcto hacerlo. Porque a Él le agrada y porque hay una necesidad que Él quiere cubrir y tú lo haces para su gloria, te lo valoren o no te lo valoren. En Génesis 18, o sea, ustedes se acuerdan de esa cita donde Abraham, en una ocasión de ayudar a los 3 hombres como oportunidad, lo hizo como una oportunidad de servir a Dios, no como una manera de impresionar a los viajeros que podrían ser ángeles. Ahí lo vemos en Génesis 18, versículo 45. Oye, fíjate que no hay 40. Traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Fíjense, Él no lo hizo para impresionarlos o para que vieran qué tan bueno era, sino Él sabía que había una necesidad y que eso glorificaba a Dios. Entonces, al principio, Abraham no sabía que los 3 hombres eran especiales. La costumbre de aquella época era así porque pues toda la gente viajaba y no había tantos como hoy día hoteles y así. Y los pocos burdeles que había, por decirlo de esa manera, pues eran muy peligrosísimos.
había muchas mujeres de la vida galante y todo el peligro que había de los rateros que había en el camino. Y entonces la costumbre era siempre pues hospedar en su casa a las personas. Hoy ya no es tanto así por la cultura, no es tanto como aquel tiempo, ¿verdad? Pero en algún momento pudiera ocurrir alguna situación ahí de alguien que te pida ayuda. No sabemos. Y entendiendo que es un mandato y que pues debemos hacerlo para la gloria de Dios, aunque a veces te puedas poner a que pues lo dejes y al rato se vaya y te robe algo, ¿no? Pero ese no debe ser nuestra excusa para decir, no hay que decir, tú hiciste lo que Dios te mandó, si te robó algo, estaba dentro de la soberanía de Dios, ya Dios tratará. Aquí lo importante siempre, el enfoque debe de ser obedecer a Dios, aunque a veces nos perjudique a nosotros, nos pudiera perjudicar, porque si Dios lo permite es por algo, ¿verdad? Todo está en control de Dios, porque siempre nuestra excusa es esa, pues es que no lo conozco, es que no sé qué mañana traerá y eso. La Biblia no dice eso. La Biblia nada más dice que tienes que hacerlo porque hay ser hospitalario, porque hay una necesidad y porque eso glorifica a Dios. Entonces estamos protegiéndonos así siempre con la defensiva, pues entonces hay un problema nosotros. Entonces no confiamos en Dios, no confiamos en su soberanía, en todas las cosas. Entonces, él se sintió, Abraham, regresando a Abraham, se sintió humillado y privilegiado de que ellos aceptaran la hospitalidad de él. O sea, si nos damos cuenta, los hombres no se la pidieron, él fue y salió al encuentro de ellos. O sea, él buscaba la oportunidad de servir. ¿A quién? A Dios principalmente y al mismo tiempo a los demás. Por eso dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ya después se dio cuenta quién era, ¿eh? Pero al principio no sabía quién era. Y aún así se ofreció a ayudarlos sin saber quiénes eran. Jesús nos recuerda que siempre lo estamos sirviendo a Él cuando mostramos hospitalidad, especialmente a los hermanos en la fe. Hay una cita que dice, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Allí en ese texto se refiere a hermanos en la fe. Se identifica con otro creyente. En ese texto al menos se refiere a hermanos, no se refiere a incrédulos. Pero hay otras citas donde dice que tenemos que servir bien a todos. Y si damos la espalda a los que necesitan comida, cualquiera que sea, un lugar, a veces puede necesitar un lugar para alojarse, necesita tal vez ropa, o una visita en la cárcel, o un hospital, hablando de creyentes especialmente, ¿a quién le estamos dando la espalda cuando se trata de creyentes? A Cristo mismo. Por eso dijo, cuando tuve hambre, me diste de comer, cuando tuve sed, me diste de beber, cuando estuve en la cárcel, me visitaste. Y le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos hacer eso? Cuando lo hiciste con uno de los pequeñitos estos, hablamos de creyentes, conmigo lo hiciste. Y a los otros, y al mismo tiempo dice, cuando tuve sed no me diste, cuando estuve en la cárcel no me visitaste. ¿Cuándo fue eso? Señor, nunca te vimos. Ellos entendían que estaba hablando de él, literalmente. Y nuevamente dice, cuando no lo hiciste con alguno de estos pequeñitos creyentes, me diste la espalda a mí. Entonces, todo esto es muy importante para que nosotros podamos empezar a ver todas las áreas, para ser íntegros en todas las áreas, no nada más en algunas, en todas las áreas. Si Dios nos lo permite, el siguiente estudio vamos a ver nuestra relación con los desconocidos y con todos los demás. Vamos a seguir viendo que la virtud de ministrar a los desconocidos de esta manera, no nada más a los que tratan bien, a los que conoces, forma un vínculo transicional entre nuestra relación con los hermanos cristianos y nuestra relación con todas las demás personas. Y eso es así porque cuando extendemos un acto de generosidad o de servicio a un extraño, esa persona podría ser un creyente o un no creyente, ¿verdad? O sea, no se trata de primero investígalo. Ya después, si la investigación sale favorable, pues sí, dale la bienvenida y vamos a servirle. No. Puede ser que no sea creyente, puede que sí lo sea. Porque estamos hablando de que lo sirves, lo ministras de esta manera sin conocerlo. Sin esperar recibir nada a cambio.
Tanto el autor de Hebreos como el apóstol Pablo nos hace exhortaciones específicas acerca de nuestras obligaciones hacia los que no conocemos. Eso lo vamos a ver, si Dios nos lo permite, en el siguiente estudio, basado en Romanos 12, 14 y 16. Basado en Romanos 12, 14 y 16, pero ya lo veremos, si Dios nos lo permite, el próximo miércoles. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este privilegio que nos das de terminar nuevamente de aprender más de tu palabra. Ayúdenos a seguir examinándonos a través de todo esto para que no antepongamos nuestros prejuicios o nuestra manera de ver las cosas en nuestra manera, sino que vayamos a lo que tú nos dices y siempre confiando en que si tú lo mandas es por algo y para algo. Y si en algún momento viene la prueba, y permítenos actuar con sabiduría, recordando lo que estamos aprendiendo para poder hacerlo de acuerdo a como tú nos lo dices, de acuerdo a tu palabra, no a nuestras creencias o nuestras circunstancias o lo que vemos que pasa en el mundo. Siempre nuestro estándar debe de ser tu palabra, que así sea en nuestra vida y que sigamos predicando el evangelio a todos aquellos que no te conocen, para que ellos también conozcan todas estas bendiciones y puedan ministrar a otros de esta misma manera. Perdónanos por las veces que no lo hemos hecho, por miedo o por lo que sea. Perdónanos y ayúdanos siempre a mirar todo, pero en el filtro de la palabra, no de nuestras emociones o de nuestros miedos, sino lo que dices tú a través de tu escritura. En la carne esto es imposible, pero en tu Espíritu Santo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Despídenos en tu paz, que podamos descansar plácidamente, si es tu voluntad, que podamos mañana despertar para seguir ministrando a los demás, sirviendo a los demás, con el enfoque que acabamos de ver el día de hoy. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.